Cordial saludo para todos los que nos escuchan y nos ven en este momento en el canal de Coricancha Investigaciones. Bienvenidos sean todos y que sea de agrado y de aprendizaje el tema que traemos hoy. Y precisamente estamos retomando nuevamente el estudio y la investigación de los 12 apóstoles. Tal como anteriormente han visto en el canal estas investigaciones, hoy continuamos con uno de ellos. Hoy vamos a hablar del apóstol Jacobo o Santiago el Menor, que se diferencia de uno que ya nos habló anteriormente, Freddy, aquí en el canal, de Jacobo o Santiago el Mayor. Hoy vamos a hablar del menor, vamos a entender por qué el menor, cuándo aparece, cuándo lo llama Jesús, cómo fue su vida, sus enseñanzas, también qué pasó con su desaparición y muerte y sobre todo aquel conocimiento que deja en la humanidad con su fuerza y con todo el conocimiento que Jesús les entrega a los 12 apóstoles y este a su vez lo entrega a una humanidad. Entonces vamos a iniciar conociendo a Jacobo. ¿Quién era Jacobo en ese entonces como ser humano, pero que luego de ser llamado como apóstol por Jesús, pues empieza a tener una transformación? Bueno, Jacobo o Santiago, también conocido con cualquiera de estos dos nombres, y vamos a ver por qué, teniendo en cuenta que Jacobo en latín eclesiástico se le denomina Sanctus Jacobus y literalmente se puede leer San Jacobo y esto se empieza a derivar en San Iaco o San Iague y pues en pronunciación es muy parecido en Sant Iago y por eso cuando se lee junto pues queda Santiago. También se da una derivación latina del hebreo Jacob y procede de Jacob o Jacobus, que significa Dios recompensará o recompensado por Dios. Entonces, esto tiene que ver también con ese proceso espiritual interno que empieza a recibir también como designio. Bueno, y ahora vamos a continuar conociendo quién era Jacobo o Santiago el Menor. Él era originario de Cana de Galilea. Era hijo de Cleofás o Alfeo y de María de Cleofás. El apóstol Judas Tadeo le menciona como su hermano al inicio de su carta, ¿no? Lo podemos ver en Judas 1:1 cuando se presenta y aquí podemos comprobar que era también hermano de Tadeo, de Judas, quien nos habló Yolanda en una pasada investigación también. Entonces, estos dos hermanos también los podemos conocer cuando se referencia a Jacobo. En algunos textos lo escuchamos como Jacobo, el hermano de Judas Tadeo. Es el noveno de los 12 apóstoles. Esto lo podemos ver en las citas que aquí les estoy mostrando, en Mateo 10, en Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1. También tiene una mención en la epístola a los Gálatas que escribe Pablo de Tarso, donde fue mencionado como la persona que quedó a cargo de la iglesia de Jerusalén tras la dispersión de los apóstoles por el mundo y que se referencia allí como una de las tres columnas en esa zona junto a Pedro y Juan. Y pues sobre todo está mencionado en los evangelios, en la Biblia, como autor de la carta de Santiago. Está en el Nuevo Testamento. Entonces, en esa epístola también vamos a conocer un poquito más adelante esas enseñanzas que él empieza pues a pregonar. Y también es conocido en algunos textos también para diferenciarlo del anterior Jacobo, el mayor, también como pariente de Jesús, pues realmente era primo, ¿no? Porque era hermano José de Cleofás o de Alfeo, que era su padre. También lo podemos encontrar como Jacobo, hijo de Alfeo, o Jacobo de Alfeo. Todas estas son como denominaciones que anteriormente se tenían para referenciar a alguien y para distinguirlo del otro apóstol Santiago o Jacobo, que era el otro, era hermano de Juan. Entonces, este fue Santiago, pues rápidamente en su vida. También conocer cómo fue su martirio y muerte, porque según los historiadores, específicamente uno, Flavio Josefo,
Dice que mientras él estaba predicando el Evangelio cerca al templo de Jerusalén, más o menos en el año 62 después de Cristo, fue martirizado por el orden del sumo sacerdote Ananías. Y cuentan pues la historia que mientras él estaba predicando en ese momento en el pináculo del templo, Ananías le ordenó que renegara sobre Jesús y todas sus enseñanzas. Y pues él a negarse y aprovechar la concurrencia que había en ese momento porque estaba predicando, pues lo que hizo fue al contrario, fue pregonar más las enseñanzas de Jesús. Al ver esto los fariseos y los escribas pues se llenaron de furor y lo empujaron desde ese pináculo y cuando cae al suelo no muere y sigue, dice que siguió orando por los que lo empujaron y lo querían asesinar, sigue orando, sigue predicando y empezaron a apedrearlo. Entonces aún se tardaba para morir y lo que hicieron fue aplastarle el cráneo con un mazo. Entonces fue la historia y vemos cómo es algo muy recurrente y repetitivo en los anteriores y todos los 12, bueno, 11 apóstoles, porque vamos a ver, o ya nos lo contó Esmeralda, como el apóstol Juan fue diferente, pero estos 11 apóstoles tienen la misma muerte y que es algo que se repite con diferentes mensajeros a lo largo de nuestra historia. Entonces, es un dato interesante para que nos cuestionemos por qué y cuál era el afán de que no se pregonaran esas enseñanzas de Jesús, que era lo que ellos estaban entregando y replicando. Jacobo estuvo en Jerusalén primeramente y allí, sobre todo en Gálatas, nos lo recuerda y nos lo aclara Pablo de Tarso. Aquí les dejo la cita para que lo puedan estudiar. Y después de esa dispersión de todos los apóstoles, él queda allí con Pedro y con Juan, reforzando en esta zona, y todos los que llaman cristianos, todas las personas que estaban aceptando y practicando las enseñanzas del Cristo, que venían de Palestina, de Siria y de Cilicia. Esto lo podemos encontrar en Hechos 12, 15, donde mencionan a Jacobo como parte de esta predicación en esta zona. También vamos a ver dónde se menciona el apóstol Jacobo y lo podemos ver en Pablo de Tarso en Gálatas 2:9, donde lo menciona que es considerado como una de las columnas de la iglesia o de toda la predicación que él hace y la enseñanza de Jerusalén. En Marcos 15:40 también lo encontramos donde lo nombra como el menor, empieza a hacer esa distinción. También lo menciona Pablo cuando habla en 1 Corintios 15 en una aparición específica de Jesús después de su resurrección y se le aparece específicamente a Jacobo solito y Pablo lo confirma. Su opinión aceptada por los demás apóstoles sobre la circuncisión, que también lo vemos en Hechos 15, donde estaban en un concilio todos los apóstoles y se estaba debatiendo sobre este tema y Jacobo entonces se manifiesta y pone su consideración y fue aceptada por todos ellos. Pedro también lo menciona en Hechos 12:17, cuando luego de que es encarcelado y se libera, también da la orden de que se anuncia a Jacobo su libertad. Entonces aquí también es otro hecho importante donde se menciona. Y por supuesto escribió una carta o una epístola, la epístola de Santiago, más conocida así con su segundo nombre o el nombre que es conocido, donde vamos a ver ahora todas las enseñanzas que él empieza a entregar y a pregonar a la humanidad sin referirla a una iglesia específica, sino que la envía a toda a la humanidad que empiece a conocer de las enseñanzas prácticas y sencillas que él quiere empezar a entregar. Escribió esta epístola y se considera como uno de los primeros escritos desde que se escribieron los Hechos de los Apóstoles o desde que Pablo también empezó a escribir a las diferentes iglesias y a las diferentes naciones. También Santiago en esta época se considera como uno de los primeros que escribió esta carta. Entonces vamos a conocer un poco de esta epístola, como ese escrito que es muy importante
dentro de una insistencia que hace en la necesidad de manifestar la fe concretamente con obras de bien, dice él allí en su manifiesto. Y esa fe que tiene que ver con un conocimiento, ¿no? Con ese conocimiento y esas enseñanzas que se entrega a través de lo que reciben ellos como los 12 apóstoles desde Jesús. También muestra de una forma sencilla y práctica toda esa transformación interna a la que hace el llamado Jesús y que ellos empiezan también a tener en sí mismos y que la empiezan entonces a manifestar y a poner en conocimiento de la humanidad a través de este escrito. También dice que la fe debe realizarse en la vida, sobre todo en el amor al prójimo, de modo especial en el compromiso en favor de los pobres. Bueno, hacía mucho o hace mucho énfasis su carta en ayudar a los demás. Como ese conocimiento y esa verdadera enseñanza que dejaron ellos, pues que se vea reflejado en nuestras obras y lo vamos a ver como lo menciona muy específico, que no solamente sea de palabra y decir que sí, que creen o que sienten al Cristo, pero no se manifiesta en sus obras. También nos exalta la necesidad de conectarnos con nuestro poderío interior, con ese Cristo interior que se debe gestar y esa conexión al corazón, para que así se cumpla como esa voluntad que el mismo corazón trae como designio, pero que el mismo hombre, al desconectarse de esa fuerza interna, pues pierde el horizonte, pierde su esencia y más bien se va por el camino de lo que el mundo nos ha mostrado, con toda su materialidad, con todo su eh, desborde de emociones, de pensamientos que van en contra de lo que por esencia somos. Entonces se conocía mucho por su frase si Dios quiere. Entonces hacía énfasis en esa conexión que se debe tener con el corazón para que sepamos cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro designio y recuperemos ese horizonte interno de ese proceso de ascenso espiritual que tiene. Y ahora vamos a hacer un pequeño viaje por la epístola de Jacobo o de Santiago. Son simplemente unos fragmentos, dejando la invitación para que puedan profundizar y la revisen y la estudien, para que así podamos comprender y no se pierdan en el tiempo estas enseñanzas que dejó Jesús a través de ellos, de los apóstoles, que con su fuerza también empieza a tener un efecto en todos esos seres humanos que desde ese entonces lo vienen escuchando y que para este tiempo y para este momento viene su comprensión y viene en un sentir de la necesidad de esa transformación interna. Entonces vamos a ver cómo él siempre hace ese llamado a esa transformación en cosas muy sencillas dentro de nuestra vida cotidiana. Entonces aquí en Santiago 1, del 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí vuelve y nos habla de la fe en Santiago 2, 14 y 17, cuando nos dice que la fe sin obra es muerta. Entonces nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo, el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces nos está hablando de algo muy marcado, muy sentido, y es sobre la fe. Pero no esa fe ciega que han enseñado las doctrinas o las religiones, sino esa fe como esa certeza interior, como ese conocimiento de nosotros mismos, de nuestra propia esencia, y que nos lleva a unas condiciones especiales y unas características afines a esa luz que llevamos por dentro. Entonces, esa luz se va a ver manifiesta en nosotros como las obras. No se va a ver de otra forma, sin tener que llevarla a la práctica, porque no sirve solamente decir sí, yo creo o tengo tal u otro conocimiento, o creo en Cristo, o creo en aquella religión o aquella doctrina, sino que nos está marcando es que de qué sirve tener ese conocimiento o estos conocimientos, estas enseñanzas, si no las aplicamos y no las practicamos con nosotros mismos y con los demás. Entonces nos dice, si alguien necesita de una ayuda, y simplemente le decimos vaya y busque y resuelva usted solo, pero nosotros no nos compadecemos y no ayudamos a los demás o no servimos, pues esa fe no tiene ningún fundamento, o ese conocimiento pues no tiene ningún fin si no lo ponemos en práctica. Y que precisamente todas esas enseñanzas eran o son para practicarlas y llevarlas en nuestras obras. ¿De qué nos sirve tener este conocimiento? Decía él, porque de qué aprovechan, dice, tener toda esa fe si no ayudas a los demás. Entonces, ese espíritu también nos habla, ¿no? Que así como el espíritu, el cuerpo está sin espíritu y es muerto, pues también la fe sin obras está muerta. Entonces, quien da vida realmente y pone real a esa fe es lo que nosotros podamos hacer también por nosotros mismos, por nuestra propia transformación, porque va a ser esa luz y ese brillo que se va a ver reflejado en nosotros, y lo que podamos hacer por los demás, que finalmente es lo que necesita esta humanidad y este planeta, de esos hombres que sienten la necesidad de restablecer la vida aquí en este planeta. Bueno, también tenemos otros fragmentos donde nos habla de algo muy importante, de la ley. Entonces dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí entonces vemos que nos resalta algo que allí lo subrayé, y nos habla de la ley de la libertad. O sea, ese énfasis en que él dice que es de la libertad. Es decir, que hay que tener en cuenta que hay un conocimiento que se ha pregonado y que hace parte de un engaño, de una mentira, de algo que no nos lleva a la verdad y que no nos lleva a encontrarnos con esa esencia de lo que somos, y más bien lo que ha hecho es condenarnos a un destino de nacer, crecer, reproducirnos y morir, y encapsularnos en esa materia que no deja que nosotros reconozcamos esa luz que tenemos por dentro, pero que por otro lado tenemos que aprender a conocer la verdad, y que hay una ley y un conocimiento que nos lleva a dar esa libertad. Así como decía Jesús, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, esa libertad es la que debemos buscar, esa libertad de espíritu. Y aquí vuelve y nos recalca ser congruentes, coherentes con lo que hablamos y con lo que hacemos, porque aquí nos dice así hablad y así haced. Entonces debemos hacer lo que decimos y lo que pensamos, que muchas veces es un trabajo y una lucha interna para que nosotros podamos sincronizar esos pensamientos, eso que hacemos, eso que decimos,
y que tiene que ver con ese trabajo interior y ese desarrollo que tenemos gracias a ese conocimiento que tenemos que reconocer, rememorar de nosotros mismos como seres de luz. Bueno, aquí también vamos a ver otra enseñanza que nos deja muy contundente y es sobre lo que muchas veces hablamos y decimos. Entonces hay un fragmento dentro de su epístola que habla de la lengua. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces aquí nos está hablando justamente de todo eso que decimos y que el llamado es a refrenar, ¿no? A revisar, pensar siempre antes de hablar. Obviamente esto nos lleva a revisar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos se van a ver reflejados a través de la palabra, a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos también. Entonces muchas veces de pronto lo que decimos herimos a otra persona, le vamos a hacer daño, o lo decimos con emociones que son dañinas, de pronto lo decimos con rabia, con rencor, con enojo, y no somos conscientes en ese momento. Entonces ese llamado es a que nosotros escuchemos siempre ese corazón, porque nosotros sentimos cuando vamos a hacer algo que no está bien y no está acorde con nuestra luz. Entonces escuchar ese corazón y en ese momento sacar las fuerzas de nuestro corazón y poder frenar en ese momento que quizás voy a lanzar una ofensa o que quizás voy a decir algo que en ese momento no tiene sentido y lo que voy a hacer es daño, o que va a hacer daño también a mi cuerpo, a mi propia esencia, y allí es donde tenemos que batallar y librar esa victoria que también tenemos que tener sobre nuestros sentidos, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones. Entonces, ese llamado a esa perfección donde nos está diciendo que a mayor conocimiento también mayor responsabilidad. Es decir, que si nosotros estamos aprendiendo a contener algo, a contener esas enseñanzas, pues dice que sabiendo que recibiremos mayor condenación, no nos hagáis maestros muchos de vosotros. Entonces quizás no pretendamos enseñar a otros lo que quizás nosotros no hemos practicado, no hemos aplicado. Entonces primero esto para que toda esa luz realmente se vea y se refleje en nosotros. Y aquí nos está hablando pues de esa palabra, ¿no? De que sea limpia, que se sienta esa vibración y se sienta esa resonancia de una tranquilidad, que de armonía, que lo que yo diga edifique, construya, levante a otros en vez de hundirlos o herir también a otros. Ahora vamos a ver otro fragmento en Santiago 4, 11, 14 y vemos cómo también siempre nos lleva a estar en esa humildad, en esa calma. Y aquí nos va a hablar de juzgar al hermano. Entonces dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino un juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces nos está también haciendo otro llamado, que mientras nosotros no tengamos esas condiciones de perfección en nuestra esencia, esa calma, esa paz y ser esos hombres o mujeres, niños, ancianos perfectos, pues no tendríamos la autoridad para juzgar a otros. Sí tenemos que llegar a tener esa perfección, porque también lo vamos a ver más adelante, como Apocalipsis nos menciona que se levantará el hombre con vara de hierro y juzgará a todas esas tribus de Israel, que eso lo vamos a entender más adelante, pero
cómo tenemos que pararnos frente a esos errores, a esa oscuridad que nosotros hemos ido guardando y hemos ido acumulando a través de nuestras encarnaciones, a través de nuestra vida, y que tenemos que ir depurando eso hasta el punto de llegar a tener solo luz y que esa luz sea la que se manifiesta en nosotros. Y esa es la lucha eh, diaria. Entonces aquí lo que nos está hablando es evitemos estar juzgando al otro mientras no tengamos esa condición, porque tenemos que concentrarnos en ese propio desarrollo interior y ayudar a otros a que lo logren también. Entonces mientras murmuramos de otros, mientras comentamos de su error, mientras juzgamos, mientras hacemos chisme, mientras hablamos cosas que no tienen que edificar, pues lo que estamos haciendo es primero perdiendo el tiempo valioso para nuestro propio desarrollo interior y estamos haciendo un juicio y estamos cuestionando quizás esa ley que no conocemos y que la ley es justa y es verdadera. Entonces, allí es donde tenemos que empezar a reconocer nuestra propia verdad para que podamos ser ejemplos vivos de una humanidad y de quienes nos rodean. Entonces, a dejar de juzgar, de murmurar, y si tenemos alguna situación, la podemos hablar con quien esté al lado o empezar a hacer ese trabajo en nuestro corazón para dejar esos rencores, todo eso que no nos deja avanzar y acercarnos a los demás, porque muchas veces juzgar al otro empezamos a poner esa barrera donde nos separamos y nos dividimos y finalmente es lo que el mundo siempre nos ha enseñado. Entonces lo que nos deja Jesús como único mandamiento decía era amados los unos a los otros. Y es que cuando yo amo a mi hermano, a mi hermana, al que está al lado, a mi vecino, al que no me cae muy bien, entonces es un reto bastante amplio porque si yo empiezo a amar a toda una humanidad, pues no voy a juzgarlos, no voy a murmurar y antes lo que siempre va a salir de nosotros es querer ayudar, a levantar. También nos hablaba de la sabiduría. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y nos dice que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces nos está hablando de una sabiduría. Solamente se llamaría sabio en ese momento si sus obras y todo su actuar y toda su energía, su vibración, pues tiene estas condiciones últimas que menciona en la epístola, ¿no? Cuando nos dice que no hay incertidumbre, cuando no hay hipocresía, cuando hay paz, cuando hay frutos de justicia, cuando siembra paz en otros. Entonces todas esas obras, allí sí se ve reflejada la sabiduría en su propia vida, en su propio proceso y en lo que hace y dice con los demás. Pero que no hay sabiduría en todo aquel que diga, sí, sí, yo eh, tengo X o Y conocimiento, pero en sus obras, al contrario, lo que hay es amargura, hay rencores, hay odios y hay mentira. Entonces, en todo esto lo único que hay es perversión, hay perturbación, o sea, no tiene paz, no está tranquilo. Y todo esto lo que hace es demostrar que esa fuerza, porque lo está hablando, ¿no? Dices, esto no es terrenal, es diabólico. O sea, está mostrando cómo hay una fuerza oscura a la que se le está dando fuerza en ese momento dentro de nosotros cuando tenemos todos estos actos de oscuridad, ¿no? De perversión, de rencor, de odio, y eso se ve reflejado en nuestra vida diaria. Entonces, por el contrario, cuando se refleja la luz es cuando está acorde a todas esas leyes universales de paz, de amor, de armonía, y es lo que reflejaba Jesús en sus enseñanzas y que los apóstoles en todo su proceso de aprendizaje fueron aprendiendo y empezaron a replicar a la humanidad. Entonces, así como vemos en esta imagen de esta niña, como en esa estatua al verla, quizás ella comprende que esta persona necesita ayuda,
Así nosotros, esa sabiduría se ve también reflejada en la ayuda y en el trabajo que podemos hacer por levantar a los demás. Y lo dice aquí en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí vuelve y nos habla de evitar ese automático juzgamiento que tenemos muchas veces por los demás, empezar más bien a revisar qué podemos hacer por los demás, en ayudarlos a levantarse. Y aquí nos dice, ¿no? Visitar a los huérfanos, a las viudas, es decir, acompañar y en qué podemos ayudar a otros para, con este conocimiento, con nuestras mismas obras, con esa amabilidad, con esa empatía, de empezar a levantar a otros y levantarnos también nosotros, a nosotros mismos. Bueno, también nos habla de otras condiciones que tenemos muchas veces en nuestra cotidianidad y en lo que se ha convertido quizás nuestra vida, entre comillas, y es esa amistad con el mundo, pero vamos a ver a qué mundo se refiere. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ser enemigo de Dios, en este sentido, está hablando de esa condición interna, de esa fuerza y esa luz que existe dentro de nuestro corazón. Y nos volvemos enemigos de ella cuando hemos adoptado en toda nuestra encarnación y en todas nuestras encarnaciones ese destino que nos ha marcado quizás esos cuatro poderes, ¿no? Estamos al servicio o estamos atados a esa imagen, a esa falsa imagen, a esa falsa estatua, y nos ha hecho desfigurar lo que realmente somos nosotros, lo que realmente es la vida, esa vida real que está en nuestro espíritu, que es espiritual, y que por el contrario nos hemos visto esclavos de nuestras emociones dañinas, del dinero, de esas pasiones. Y aquí lo resalta él cuando está iniciando el fragmento de su carta, donde dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Entonces, ese llamado también a revisar todo lo que hemos guardado en nuestros logosoles, como desde nuestro primer logosol hemos empezado a guardar esas memorias y lo hemos corrompido, lo hemos dañado, hasta tal punto que al verse en contra de esa luz, que es la que debería estar guardando en esencia y limpia y pura, pues de aquí que salen todas estas perversiones y toda esa oscuridad y todas las guerras de odio, rencor, por haber grabado todo en contra de la luz y estar haciendo todo lo que es contrario a nuestra propia esencia. Entonces aquí empieza como un choque de esas energías, de esas fuerzas, y lo que se ve reflejado en nosotros entonces es todo lo contrario a la paz, todo lo contrario a la armonía, al amor. Y asimismo también nos hace referencia y énfasis en que pedimos, pero pedimos es materia, porque estamos ligados a ese materialismo que nos acostumbró el mundo, y nos conocemos nuestra vida espiritual, nuestro espíritu, la vida real. Entonces pedimos todo lo que tiene que ver con el dinero, casas, carros, todo lo que tenga que ver con acumular este tipo de riqueza cuando estamos desconociendo nuestra verdadera riqueza que está en nuestro corazón, nuestro propio ser, nuestro propio espíritu, nuestra propia luz. Entonces, por eso dice, están pidiendo y no saben pedir porque están pidiendo solo materia. Por eso cada vez nos va separando más de nuestra esencia, y lo que hace este materialismo precisamente es empezar a desfasar nuestro pensamiento. Entonces nuestro pensamiento está puesto
en todas estas cosas que nos alejan de nuestro espíritu y de nuestra luz. Entonces, tenemos que saber que somos esos seres espirituales que estamos en búsqueda de esa luz y que muchos de ustedes que están escuchando y que si están llegado hasta aquí, pues es porque están en esa búsqueda también, así como nosotros que estamos aprendiendo y estamos también compartiendo esos aprendizajes, estas investigaciones, pero es un llamado a nuestro propio espíritu, a nuestro propio corazón, de toda esa luz y de ese cúmulo de memorias que traemos y que quizás en este momento empezamos a comprender y es lo que tenemos que empezar a pedir. Pedir es esa sabiduría, pedir ese conocimiento que nos va a llenar de un gran aprendizaje para nuestras vidas y un gran ascenso espiritual en el planeta. También entonces aquí Jacobo nos hace un llamado a conectarnos y a tener claro cuál es ese designio que nosotros tenemos. Entonces dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Entonces en este fragmento que está en Santiago 4, 13 al 17, toca varios aspectos importantes. Uno, reconocer que nosotros en esta encarnación tenemos que tener claro cuál es nuestro designio y que no estamos marcados por ese destino que muchas veces se nos ha recalcado y está enquilosado en nuestro pensamiento, que solamente nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos y de allí ya no pasamos, pero que hay una trascendencia espiritual en nosotros y hay una necesidad de conectarnos con nuestra luz, con nuestro corazón y que cuando estamos conectados a esa luz, allí en nuestro corazón es cuando nosotros vamos a reconocer hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Entonces, que esa voluntad, que llámese Padre Eterno, llámese Dios, que está dentro de nosotros, que es esa memoria de toda la creación, de todo lo que nosotros somos como luz desde la preexistencia, desde que fuimos concebidos en el pensamiento de la creación del mismo Padre Eterno, pues la podamos reconocer y sepamos hacia dónde vamos, de dónde venimos y cuál es mi propósito en esta vida. Entonces, no solamente esa frase quizás cómoda que han enseñado de pronto algunas religiones donde usted no haga nada y si Dios quiere se le da, pues no solamente en ese sentido tan cómodo, sino que tenemos que tener una acción para que nosotros, conectados a nuestra propia esencia, sepamos cuál es nuestro designio, nuestro horizonte hacia ese ascenso espiritual y que cuando conocemos quiénes somos, pues aquí vamos a tener un mayor reconocimiento y rememoración de nuestra propia esencia y allí nosotros vamos a ver y hacer la voluntad de lo que nuestra propia luz y nuestra propia alma nos está recordando constantemente lo que somos y hacia dónde vamos. Entonces, allí ya no estaríamos pidiendo o dirigiendo solamente nuestras acciones a conseguir materia, por ejemplo, sino que ya vamos a estar buscando todo eso que enriquece nuestro espíritu. Y entonces aquí ya vamos a ir entendiendo por qué todas esas condiciones que, por ejemplo, Jacobo en su epístola o Santiago el Menor empieza a enseñarnos y es porque hace parte justamente de esos cimientos y de esas 12 piedras que nos habla Apocalipsis 21, que son esa fuerza, como él junto a sus otros hermanos apóstoles, los otros 11 apóstoles, esos cimientos en los cuales Jesús puso todo su conocimiento y su enseñanza y a la vez que ellos lo reciben, pues empiezan a pregonarlo y a entregarlo en una humanidad. Entonces aquí es necesario empezar a comprender que esos 12 cimientos y esas 12 piedras hacen parte
de las profecías también que en este momento estamos entendiendo, y vamos a ver un fragmento y entender algo que tenemos que aclarar en este momento cuando se habla de una gran ciudad y de unas piedras que conforman un muro y que tiene que ver con estos apóstoles. Entonces, en Apocalipsis 21:12 habla en este momento y dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, aquí este fragmento nos está hablando de una gran ciudad que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Bueno, y que ese muro está conformado por unas piedras. Cuando hablamos de piedras, aquí vamos a empezar a hablar de hombres. Esos hombres, mujeres, niños, ancianos que están hablando aquí, y esa gran ciudad que tiene que ver con el planeta Tierra, con esta humanidad que está aquí, que está naciendo desde una nueva necesidad de regenerarse. Esa regeneración que tiene que ver con esa transformación interior, pero que para que se pueda dar esa regeneración y que se dé esta nueva humanidad, tiene que pasar por 12 puertas, y esas 12 puertas tienen que ver con ese apostolado interno que tenemos nosotros y tiene que ver con nuestros 7 discos memoria, nuestros 7 logosoles y nuestros 5 sentidos. Entonces, 5 sentidos y 7 logosoles, esos 12 apóstoles, esas 12 puertas por las cuales tenemos que pasar, porque tiene que haber primero una transformación interna, y es allí el punto álgido donde tenemos que empezar a revisar todas esas memorias de nuestros logosoles y nuestros discos, bueno, o nuestro disco memoria y los 5 sentidos que estamos haciendo con ellos. Aquí los invitamos a que revisen diferente material que hemos dejado en el canal, donde se habla de los discos memoria, de los sentidos, y también de profundizar en estos guerreros del arco iris, que también dejamos un tema sobre esto, para que entendamos qué relación tiene que ver esa transformación interna que tenemos que llegar para conformar ese gran muro de esa gran ciudad. Entonces aquí nos dice que esos nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel, aquí lo ven que lo marqué con negro, porque hay algo que aclarar, y es que este fragmento donde dice 12 tribus de los hijos de Israel, tenemos que entender que hace parte de la manipulación que tiene un libro como lo es la Biblia, donde tenemos que saber que, siendo que tiene un conocimiento muy valioso, también ha sido un libro histórico y que ha sido formado por manos humanas y que ha sido manipulado desde mucho tiempo, más o menos desde que el concilio de Nicea se dio con Constantino alrededor del año 323, más o menos, cuando se da ese concilio de Nicea y se empieza a formar y a manipular y se quitan conocimientos, se eliminan y se desprecian conocimientos que se habían escrito sobre las enseñanzas de Jesús, y se deja otro conocimiento que no tiene nada que ver con las enseñanzas de él, que es, por ejemplo, el Antiguo Testamento, donde está conformado por 5 libros de la Torá, ese Pentateuco, que fue plasmado allí y dejado como Antiguo Testamento. Allí hay una manipulación en esta parte de Apocalipsis, donde nos dice que están las 12 tribus de los hijos de Israel. Pues dentro de toda esa manipulación, lo que se quiere que crea es que esas 12 tribus son un pueblo elegido de los judíos, y no tiene nada que ver ese pueblo elegido con los 144.000 o las 12 piedras que estamos hablando, como esa nueva humanidad en la que va a empezar a nacer esa transformación aquí en este planeta Tierra. Entonces, dentro de esa manipulación que tuvo la Biblia, pues tenemos que remitirnos a ese Nuevo Testamento, que aún, siendo que faltan muchos libros, que han sido libros apócrifos y que de todas formas se rescata ese mensaje que está allí, sí empezar a ver unas verdaderas condiciones en otro fragmento que vamos a ver ahora de Apocalipsis, pero que es necesario que tengamos claro que dentro de esa manipulación hay textos que no van. Entonces, no son las 12 tribus de los hijos de Israel, sino que habla desde unas naciones, esas naciones a las cuales quizá en este momento sea uno de ustedes que siente ese llamado de estas condiciones de unos hombres que quieren preservar y que quieren restablecer la vida en el planeta. Entonces, una comprobación de que no son
esas tribus de los hijos de Israel, podemos ver aquí, se las dejo, no vamos a profundizar ahora por el tiempo, pero les dejo aquí esta cita de Mateo 12:42 y Lucas 11:31, donde nos habla de esa gran ciudad, ¿no? De la reina del sur que se levantará en el juicio y condenará a esta generación. Y se van a dar cuenta cómo Jesús siempre hablaba de una generación que tendrá que ser condenada, que tendrá que ser juzgada, que era una generación de víboras y que aquí también habla Mateo 12, 16, bueno, todas estas citas que les estoy dejando aquí, de una generación de víboras. Siempre se refería a ellas y fue muy específico. Y entonces aquí nos marca más en Mateo 19 y Lucas 22 que se debe juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces no puede ser por ningún motivo que esas 12 tribus de Israel sean esos 144.000 o el pueblo elegido. No hay ningún pueblo, como lo dice la lógica de la lógica, que cuando nos habla el mismo Padre Eterno, no tengo alianzas con ningún pueblo, no los he escogido, y aquí entonces podemos dejar como referencia para que ustedes puedan investigar. Aquí en Apocalipsis 21:14 dice, aquí se va a empezar a hablar de las verdaderas condiciones de esos 144.000, de esos hombres cimientos. Y dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, realmente aquí son los hijos de la tierra a quien se le entregan estos conocimientos y a través de Jesús, que es que es esa luz, ese Cristo que viene aquí a la humanidad y entrega todo este conocimiento, y que los cimientos de esa gran ciudad, entonces de este planeta Tierra, primero son sus 12 apóstoles, y que a través de la memoria, a través de la historia, empiezan estos 12 apóstoles también a sellar un conocimiento en la humanidad, y a través de diferentes mensajeros también se sella en esta memoria, en esos hombres, y aquí entonces sí se empieza a edificar esa gran ciudad aquí, esa nueva humanidad, esa nueva generación que viene de una transformación interna y que nace con unas condiciones totalmente diferentes a las que nosotros estamos viviendo, y que quizás ya muchos de ustedes han empezado a aplicar, y que quizás de ustedes empiezan a identificar con cada una de estas piedras de las que hemos hablado aquí en Coricancha anteriormente, y con cada uno de estos conocimientos, y que se empiezan a identificar. Quizás en ustedes no sabían, pero algo sentían, y vienen a preservar la vida en el planeta y a restablecerla aquí, y ya empiezan a conocer con estos conocimientos, empiezan a sentir y a rememorar todo ese conocimiento que quizá vienen desde que estaba Jesús, desde que recibieron con los apóstoles, o que han recibido a través de sus encarnaciones con todos los mensajeros, y esa memoria quizá ya se despierta. Y entonces al despertarse esta memoria, pues aquí es donde se hace vivo esa fuerza y ese conocimiento de los 12 apóstoles, donde lo vemos aquí en Apocalipsis 21:17, que nos habla de todo ese muro, cómo estaba hecho, de todas estas piedras, y dice que midió su muro 144 codos de medida de hombre. Estamos hablando entonces de hombres. Esas piedras se hacen vivas y son hombres que lo referencian como diferentes materiales de lo que estaban hechos. Está el jaspe, estaba el zafiro, ágata, esmeralda, el ónice, la cornalina, el crisolito, el berilio, el topacio, el crisopraso y el jacinto y el amatista. Entonces todas estas piedras tienen que ver con esos 12.000 hombres que hay por cada uno de esos 12 apóstoles, que también nos lo explicó Javier en una pasada entrega, y que lo hemos visto a través de todas las entregas de los 12 apóstoles. Cada uno de los mensajeros ha explicado esto, pero que tenemos que tenerlo siempre presente, esos 12.000 hombres, mujeres, niños, ancianos que encuentran esa memoria y que reviven esa esencia de lo que cada uno trae como características. Entonces, miremos por ejemplo Jacobo, el menor, tiene que ver en su correspondencia con la piedra de el topacio. Y este topacio nos dice que reconoce humildemente el poder interior, y en su boca permanece el sabor de la verdad, siendo consciente del momento crítico, del declive que vive la humanidad,
sintiendo que habrá una transformación social, humana y profunda, sin ser necesariamente el fin del planeta. Estos son esos hombres topacio, esos que sienten que la verdad está en las profecías y que son verdad y que tienen una fe y no la pierden porque saben que va a haber una transformación social, es decir, saben que en algún momento va a surgir esa nueva humanidad porque por dentro hay una luz y así como estos hombres lo sienten, ese poder interior y lo reconocen, también ayudan siempre a levantar al otro para que reconozca su poderío interior y que siempre hablan con la verdad, porque saben que han hablado con la verdad, aunque en algún momento estuvieron equivocados, pero siempre han tenido esa intención de hablar y que cuando tienen ya este conocimiento, pues empiezan a pregonarla con mayor ímpetu y que ese color como extraño que tiene la piedra, porque es como es dorada, pero aún tiene unos visos marrones, pues son esa necesidad de limpiarse aún de sus errores y seguir cada vez purificándose hasta quedar completamente dorado. Esa luz interna que también ayuda a que otros la encuentren. Ayudan a levantar a los demás, son tranquilos, también mantienen su esperanza y que saben que esa esperanza de transformación en la tierra no viene de poderes extraños, sino que saben que van a encontrarla a través de esa transformación y que se cumple cada una de las profecías. También son equilibrantes dentro del caos, es decir, siempre son esos pacificadores, esos que siempre llevan una palabra alentadora, siempre llevan una respuesta en su boca y que ayudan a que se genere una paz y que siempre tienen, sin ninguna religión, tienen una ley por dentro y es ser muy buenas personas, ser perfectos, perfeccionarse cada vez, corregir esos errores y ser siempre los que ayudan a otros, siempre están con esa característica a flote. Entonces, ese es el llamado a que aquellos hombres que se identifican quizás con esta fuerza de Topacio y que empiezan a reconocer que en su vida han sido y han buscado esto y que saben que en este momento se están cumpliendo estas profecías, pues tienen esa verdad y este conocimiento y un llamado para que aparezcan esos 12.000 hombres que corresponden a esta piedra y que por cada uno de esos apóstoles aparecen entonces esos 144.000, que son elegidos de sí mismos porque cada uno de nosotros decide si empieza a hacer esa transformación y hace parte de esta gran fuerza para restablecer la vida en el planeta. Entonces Jacobo, también resaltando esas características de esta piedra, también tiene unas para resaltar y es que era entregado a la oración. Esa oración, recordándola, como la mencionaba Esmeralda en la entrega pasada, esa oración de la que habla también Benjamín Solari Parravicini, que no es del masticar de confite, sino que es ese diálogo interno que tenemos con nuestro Padre, que volteamos la mirada y volteamos toda nuestra atención a conectarnos con Él, y ese diálogo que es como si fuera nuestro mejor amigo, como ese íntimo al que le sabe todo de nosotros y le contamos y pedimos, pero que no tiene nada que ver con esa hipocresía que nos ha enseñado el mundo o con esa falsa oración, sino que esta oración que siempre era conectándose a su propia esencia, a su propio corazón, a su propia luz. Entonces tenía esta característica Jacob, siempre invitando también a la oración. En su epístola también van a encontrar como él mencionaba y decía, si alguien está enfermo, entre en oración, si alguien está triste, entre en oración, si alguien está alegre, entre en oración. Y si alguien está enfermo también, decía, entren en oración y reúnanse también y entren en oración. Entonces todo esto hacía énfasis no solamente en esa repetición de palabras sin sentido, sino ese diálogo y esa conexión con ese poderío interior que hay en cada uno de nosotros. Entonces también lo resalta él para que nosotros lo hagamos. Amor por los pobres, bueno, no solamente esos pobres de materia, sino también ese amor por toda la humanidad que quizás está ignorante y está falto de esa riqueza espiritual. Entonces, en ese amor también era como su afán de entregar todos los conocimientos de Jesús para que en todos esos detalles que cuenta él en su carta, cada uno encuentre su esencia
y se empiece a perfeccionar y empiece a dejar todos esos errores y esa imperfección que más bien apaga su luz. Entonces, que la riqueza la reconociéramos realmente en lo que nosotros tenemos por dentro. Era paciente, tenía un temple de hombre justo y apostólico, era conocido también como Santiago el Justo, y era columna, como lo mencionaba Pedro en una de sus citas, era columna de entre los apóstoles, sobre todo en la zona donde estuvo, y siempre hablaba con la verdad y la enseñaba. Entonces, estas son características que también nos empieza como a guiar y que está dentro de la profecía para que empecemos a sentir en nuestro corazón. Es necesario entonces también entender que ese apostolado se ve reflejado en nuestro interior, como lo hablaba anteriormente en Apocalipsis 21:14, cuando habla de esas 12 puertas, que les mencionaba que tiene que ver con esos 7 logosoles y los 5 sentidos. Ese apostolado que es mis 5 sentidos, que no solamente son externos, sino que también conectados a nuestro espíritu, donde empecemos a grabar memorias de verdad, imágenes reales y que nos lleven a comprender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, pues allí esto es lo que va a impulsar mi espíritu y me va a ayudar a ascender en esos días de creación, me va a empezar a ayudar a reconocer quiénes somos realmente. Entonces, aquí no vamos a profundizar en ellos, pero sí es necesario que conozcamos que ese apostolado está en nosotros como esas fuerzas internas y esa transformación la tenemos que concentrar aquí. Tenemos que revisar qué tenemos guardado en cada uno de nuestros discos memoria para que se conviertan en logosoles, en esa luz brillante, en ese sol resplandeciente dentro de nosotros. Esos 5 sentidos entonces también reconocerlos como una parte fundamental de nuestro aprendizaje, como a través de ellos empieza a ingresar a nosotros toda la información y que tenemos que revisar qué ingresa y que sea real, que sea verdadera. Entonces este apostolado interior tenemos que tenerlo muy presente. Aquí les dejamos pues como la ubicación de esa fuerza en cada uno de los 12 apóstoles, en cada uno de los sentidos, en cada uno de nuestros disco memoria para que vamos estudiando y relacionando esa magnitud espiritual de lo que nosotros debemos comprender. Y aquí por correspondencia también al apóstol Jacobo, o Santiago el Menor, vamos a ver que tiene que ver con uno de los sentidos y es el olfato. Dice que la nariz y olor, equilibrio al sabor, elegancia y respeto del portador, porque olor y sabor de las cosas, combinado y grato sentido será. Pero no mezcléis olor con ardor de sentidos, porque perdéis el honor del olor. Pues olor y sabor también son un sentir espiritual. Entonces aquí nos está resaltando cómo el olfato es tan importante como cualquiera de los 5 sentidos y que su función en este momento es dar ese equilibrio también como recoge todo lo que quizás los otros sentidos no logran, que al 100%, por ejemplo, cuando estamos viendo una flor, la completamos al 100%, grabar su imagen cuando terminamos oliéndola o empezamos oliéndola, pero con tal es que la palpamos así como vemos en esta imagen de esta niña tocando la flor, viéndola, sintiéndola, oliéndola y está grabando entonces, está quintasenciando esta imagen real y queda grabada en sus 5 sentidos y en su espíritu. Entonces queda en una doble dimensión y queda en su espíritu para toda su encarnación. Por eso cada vez reconocemos más la creación porque está guardada en cada uno de nuestros discos memoria también, que es ese espíritu que viaja con nosotros. También nos habla del olfato, que es el que percibe cuanto los sentidos anteriores no son capaces de registrar, porque muchas imágenes de flores solo se pueden comprender en sus aromas, como es también el olor y sabor a tierra, los mares y las tempestades. Entonces, ese sabor que nos complementa también esa imagen real que nosotros empezamos a guardar de toda la creación y que están al servicio de nuestro proceso espiritual también. Entonces aquí ya terminamos con este llamado que nosotros podemos ir comprendiendo ahora qué es el mensaje de la profecía y que no solamente lo habla aquí en Apocalipsis 21, sino que también lo podemos encontrar en diferentes procesos y fragmentos
dentro de la profecía como de la profecía maya, donde nos habla de esos 144.000 danzantes del sol. También nos hablan los Hopis, de esos guerreros del arco iris. Y por ende Apocalipsis también en 7:2 al 4 nos habla de esos 144.000 sellados, y también lo habla Parravicini con esos llegados de la cruz orlada. Entonces aquí este llamado que nos está haciendo en diferentes épocas, diferentes mensajeros, pero siempre ha estado allí, y que en este momento es necesario esa reconciliación con la creación, y que nosotros empecemos a sentir y a despertar en este momento, en estos tiempos finales, donde cada uno de los que sentimos eh, cuál es la verdadera esencia de nuestra existencia, a qué vinimos, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito y hacia dónde vamos. Entonces, allí en este momento es donde tenemos que empezar a reconocernos, y es para ustedes, si han sentido allá en su corazón, que yo sé que también quizás si están aquí lo han sentido y están en esa búsqueda, pues empecemos a levantarnos y empezar a cumplir esta profecía y ser parte de esos 144.000, de esas naciones a las cuales estos cimientos de la gran ciudad que es este planeta Tierra, vamos a empezar a sellar nuestras mentes, nuestros corazones, y que se empiece a despertar esa memoria que tenemos en nosotros. Entonces dejamos este llamado. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento, y que sigan con nosotros como cada viernes para que continuemos este estudio también y esta investigación que empieza a despertar en nosotros una gran necesidad de cumplimiento de profecía. Muchas gracias y los esperamos el próximo viernes aquí en Coricancha, Centro de Investigaciones. Yo nací en Sudamérica, dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Puedes verlo, la profecía se encuentra en pleno cumplimiento. Oigo sonar las trompetas del fin de los tiempos, y por eso yo siento aquí dentro de que por eso mismo fue que yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui para el sur de América, reina del sur, la que más sabía que Salomón. Somos los guerreros del sol y de la cruz orlada. Reina del sur, la que más sabía que Salomón. Somos los danzantes del sol, de la canción dorada. Puedes verlo, la profecía se encuentra en pleno cumplimiento. Oigo las 7 trompetas del fin de los tiempos, y por eso yo siento aquí dentro de que por eso mismo fue que yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui, ¿para dónde? Para el sur de América. Yo nací en Sudamérica. Y es que yo me fui para el sur de América. En Sudamérica,
Y es que yo me fui pa'l sur de América.